En nombre de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, como una de sus editoras, quiero darles la bienvenida a todos y a todas a esta 10ª edición de la Fiesta del Libro y de la Rosa. Y bueno, evidentemente ante la importancia de un aniversario como este, la fiesta y la conferencia inaugural no podía estar salvo engalanada por una escritora como Luisa Valenzuela, tan excelente, tan reconocida. La verdad es que creo que porque se relaciona y meramente por compartir el dato, ¿sabían que la Fiesta del Libro de Buenos Aires, que ya lleva 44 ediciones, solo ha sido inaugurada por 3 mujeres en toda su historia? Pues bueno, una de esas mujeres fue ni más ni menos que nuestra escritora Luisa Valenzuela, quien hoy inaugura justamente nuestra 10ª edición de la Fiesta del Libro y de la Rosa. Y bueno, la verdad es que por mero protocolo, porque Luisa no necesita ninguna presentación, yo les voy a hablarles algunos datos biográficos de nuestra autora. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires, pero bien podemos calificarla como ciudadana del mundo y como una incesante viajera. Luisa ha vivido en Barcelona, en París, en Nueva York, y en efecto vivió una larga temporada en México. Luisa se confiesa amante de México. Luisa Valenzuela ha estado inmersa en el mundo literario literalmente desde que era una niña, pues también es hija de una escritora argentina bastante importante, Luisa Mercedes Levinson. Por su sala de estar circularon desde Ernesto Sabato hasta Jorge Luis Borges, y solo por nombrar a 2 autores. También fuiste muy amiga de Carlos Fuentes. Sin embargo, o quizá precisamente por esas influencias, Luisa Valenzuela no solo es cuentista, no solo es novelista, ensayista, sino que también se ha desempeñado como periodista y, por ejemplo, trabajó en diarios como La Nación o como la revista Crisis. Cuentos de Nuestra América, que fue publicado en Cuernavaca por La Ratona Cartonera y que justamente se va a presentar el día de mañana en este mismo foro a la misma hora, así que también están cordialmente invitados. También ha escrito algunas novelas, algunas de ellas bastante incómodas para el régimen. De hecho, una de ellas, como En la guerra, ¿verdad?, fue censurada por la dictadura. Y bueno, su más reciente novela es La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Como cabría esperar, nuestra invitada tiene una innumerable cantidad de reconocimientos, no los voy a enumerar todos, pero no quiero terminar mi intervención sin comentarles que la Dirección de Literatura de la UNAM, es decir, nosotros también tenemos nuestra historia con Luisa Valenzuela, de la cual estamos muy honrados. Publicamos 2 de sus cuentos, el primero de ellos en una antología que se llama Tránsitos y Apropiaciones, antología de cuento argentino preparado por Claudia Piñeiro, y el otro cuento aparece en Solo Cuento, tomo 6, ya saben, nuestra colección estrella. Y bueno, en 1992 también reeditamos su novela Cola de lagartija. Y bueno, sin más tardanza, dejo con ustedes a Luisa Valenzuela, quien nos va a hablar del poder de la ficción. Por favor, Luisa. Mil gracias, Marta Santos, por esta presentación. Mil gracias a todos ustedes por estar acá. Es una enorme emoción y un honor estar con ustedes festejando los 10 años del Libro y de la Rosa. El caballero y la dama. Es una dicotomía superada de alguna manera, porque esto es una fiesta. Entonces, más que pensar en la clásica distribución de roles, entendemos la metáfora. Como quien dice, prosa y poesía, ahora que los géneros se polinizan. Y de todos modos, gran Rosa aquí se apellida Beltrán, a quien agradezco profundamente, a la brillante Rosa Beltrán, como así le agradezco también a también admirado Jorge Volpi. Fíjense ustedes, Volpi, Vulpus, el zorro y la rosa. Los 2 grandes amigos, los 2 amores del Principito. El signo arrioliano me permite jugar con la literatura, trae la literatura a nuestra vida cotidiana, como ya pueden ver. Entonces celebro muchísimo tener esta oportunidad de celebrar en esta ocasión al gran Juan José Arriola. Esa figura genial, irreverente, literaria al máximo, profunda en su profundo sentido del humor. Su verdadero canto a la libertad creativa que me permite justamente jugar con el lenguaje. Entonces separo las sílabas en una pícara asociación que quizás se haya hecho 1000 veces por estas latitudes,
pero que siento muy afín a mi sur de sures, como lo definía nuestro querido Carlos Fuentes. Y exclamo de manera celebratoria, ahora y siempre, ¡arreola!, enfatizando la misma interjección que estimula a nuestros caballitos criollos. ¡Arre, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también! Para Arriola, el hombre de los bestiarios, el caballo principal, como ustedes bien saben, fue el del ajedrez. Y dijo, el caballo blanco salta de un lado a otro, sin ton ni son, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Estoy salvado? Pero de pronto me acomete la angustia y comienzo a retroceder inexplicablemente hacia uno de los rincones fatales. A ese caballito de madera de patas truncas sí que le dirá arre a lo largo de su vida. Juan José Arriola. Tengo clara la imagen de su figura algo élfica, su despliegue de entusiasmo con sus rizos negros, me sentía bastante hermanada, confieso. Cuando lo conocí, lucía a toda hora un frac gris perla que le quedaba perfecto. Un frac con colas de esos que los lores ingleses usaban por la mañana para sus paseos por el Támesis y que él decía con mucho orgullo que había comprado en una tienda de segunda mano, como corresponde a su humor y a su picardía de siempre. Se lo veía elegantísimo en este frac, e irónico. Juglar de juglares, maestro del cuento en tierra de poetas y de novelistas. Lo conocí a través del querido y muy recordado amigo Javier Wimmer, y mi carta de presentación fue un libro extraño que Joaquín Díez Canedo, a quien saludo ahora, dijo Joaquín, que acaba de hablar con ustedes, había tenido la valentía de publicarme, Del gato eficaz. Título que parecía adrede para atraer la atención de quien tanta vitalidad le había conferido a los bestiarios. ¿Habría tenido, como tantos otros escritores y escritoras, algún gato de mascota, Arriola? El que, según nos cuenta en su autobiografía, se crió entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Caballos, precisamente. Por eso mismo, repito, Arriola, como un tsunami feliz que nos arrastra en su corriente creativa y nos deposita siempre en inesperadas costas hechas de deslumbramiento. Nos arrastra a todos, a legos y a maestros de ese género tan exigente que es el cuento corto. Y aprovechando este impulso, digo también A, B, C. Y no solo para destacar el alfabeto arriolano hecho de luz. Son 3 los nombres sutilmente concatenados gracias al primero de ellos. Arriola, Borges, Cortázar. Una constelación precisa y radiante como el cinturón de Orión, que nosotros en el sur llamamos las 3 Marías y otros llaman los 3 Reyes Magos. Reyes Magos ellos 3, devotos, cultores de la narrativa breve. Los maestros argentinos no pudieron menos que fijar su atención en el irreverente y disruptivo maestro mexicano. Los unía una misma pasión verbal por la zoofilia, la zoología fantástica y literaria. 2 caras de una moneda equivalente, Borges y Arriola. El argentino escarbó en los antiguos tratados y las viejas literaturas para armar y revivir una vasta zoología fantástica, es el título de su libro, donde habla de la hidra de Lerma, la rémora, la mandrágora, el minotauro, los animales de los espejos, el devorador de las sombras. Arriola creó su propia tradición, revelando, en sentido opuesto, lo fantástico de la zoología real, de un minicuento al otro. Al leer su bestiario, entendemos que el bisonte es tiempo acumulado, el búho un armonioso capitel de plumas labradas. La jirafa es un cuadrúpedo de cabeza volátil, el hipopótamo un buey neumático, el avestruz un polluelo gigante con pañales. Montado en zancos, agregaría yo, entregándome a la corriente de felices definiciones poéticas. Entre Arriola y Borges se registran 2 encuentros públicos en México que quizás fueron uno solo, alguien me lo dirá claramente. Del que supongo fue el primer encuentro, Arriola mencionó su inquietud
por haber hablado demasiado. Y Borges, con su proverbial y medio venenosa y su fino sarcasmo, comentó que el mexicano le había permitido intercalar unos cuantos silencios. Otro encuentro, quizá el mismo, fue un diálogo radiofónico en el que podemos apreciar la erudición literaria de ambas, fascinante, una inmersión total en la literatura, hecho del puro placer de la lectura. Más conocido aún al respecto es el prólogo que Borges escribió sobre Confabulario, en el que leemos el muy citado y justo párrafo. Creo descreer del libre albedrío, dijo Borges, pero si me obligan a cifrar a Juan José Arriola en una sola palabra que no fuera su propio nombre, y nada más, nada nos impone ese requisito, esa palabra, estoy seguro, sería libertad. Libertad de una ilimitada imaginación regida por una lúcida inteligencia. Un libro suyo que recoge textos de 1941, 1947 y 1953 se titula Varia Invención. Ese título podría abarcar el conjunto de su obra. Eso dijo Borges. Y pasando a la letra C, encontramos una carta de Julio Cortázar que Julio Cortázar le envió a Juan José Arriola, fechada el 20 de septiembre de 1954, en la que comenta un par de libros que le llevó a París la crítica Emma Sperati, amiga de ambos. En dicha carta Cortázar, el epistolero lo supo llamar Jorge Bocanera, reflexiona larga y brillantemente sobre el género cuento que ambos cultivan y veneran, y dice: encuentro en sus cuentos una fraternidad que me emociona y me hace desear ser su amigo. Yo creo que todo lector de Arriola le hace desear haber sido su amigo. Y también le dice Cortázar a Arriola: usted es una hormiga león. Si son las hormigas león las que hacen un embudo en la arena para que sus víctimas resbalen al fondo. 4 palabras y ¡zas! Adentro. Eso es la insecticida, para usar un título arrioliano, que se hermanan A y C, desde ambos extremos de la América Latina. Así son las hormigas las que narran en un breve e intenso texto de Cortázar su paseo sobre una pintura de Alechinsky. Y así comienza el prodigioso miligramo de Arriola que, según Borges, habría merecido la aprobación de Swift. Y dice así: una hormiga censurada por la sutileza de sus cargas y por sus frecuentes distracciones, encontró una mañana, al desviar nuevamente el camino, un prodigioso miligramo. Sin detenerse a meditar en las consecuencias del hallazgo, cogió el miligramo y se lo puso a la espalda. Comprobó con alegría que era una carga justo para ella. El peso ideal de aquel objeto daba a su cuerpo extraña energía, como el peso de las alas en el cuerpo de los pájaros. Yo creo que esa extraña energía nos la da también la lectura de Arriola, pero esta es una reflexión al margen. Y si bien A y C comparten un título del libro, los cuentos cortasarianos que lo aproximan a su admirado Arriola figuran en otros volúmenes posteriores a su propio bestiario. Ambos escritores, por ejemplo, se hermanan en el axolote o ajolote, que para Arriola es un pequeño lagarto de jalea, un lingam, y para el argentino tiene pequeño rostro rosado azteca. Pero si de insectos se trata, interesa sobre todo destacar la migala, esa araña de hábitos nocturnos cuyo instinto de atacar y devorar cualquier cosa móvil es tan poderoso que el macho de la especie debe aproximarse con mucha cautela, con mucho cuidado durante el apareamiento. El cuento de Cortázar, Historia con migalas, de Queremos tanto a Glenda, 1980, las usa a manera de metáfora de un peligro inmanente e invisible. Y cito: ya es muy tarde, pero no tenemos sueño. El calor sigue subiendo en el salón sin que nos ocurra abrir las 2 puertas. No hacemos más que fumar y esperar lo inesperable. Ni siquiera nos es dado jugar como al principio con la idea de que las muchachas vecinas podrían imaginarnos como migalas al acecho. Ya no están ahí para atribuirles nuestra propia imaginación, por verlas espejos de eso que ocurre en la oscuridad,
de eso que insoportablemente nos ocurre. En cambio, la migala, que habita Confabulario de Arrola de 1952, accede a la metáfora desde un lugar bien concreto. La migala discurre levemente por la casa, dice Arriola, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva Alemania era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tiré en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. La migala es el peligro acechante que el protagonista del magistral relato ha soltado en su casa para, entendemos al final, escudarse en el miedo constante y no pensar en su amor correspondido. Porque leemos: entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo en otro tiempo que yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Esa es la mirada tremenda que él teme al principio, ¿no? Arriola fue, podemos decir que es, porque la gran literatura nunca muere, excelso en el arte de ceñir la narrativa a su mínima expresión, dejando todo el espacio necesario para permitirle a quien lee acceder a lo no dicho, lo insinuado y apenas bosquejado, y alcanzar un entendimiento profundo que capta los sectores inefables y los secretos inefables. He ahí el poder de la ficción, un poder que devela y abre puertas y permite construir sentido del sinsentido de las palabras. Y al leer y releer La migala, hay una preciosa edición de arte del cuento ilustrada por Gabriel Pacheco con prólogo de Christopher Domínguez, no puedo menos que pensar en los peligros que una se lleva a casa y las más de las veces peligros que se nos cuelan en la casa. Y pueden ser aún más nocivos que una araña, por más letal que ésta sea, y pasan por lo general inadvertidos. Pienso en las ideas espurias, las que nos inculcan muy a nuestro pesar y van lentamente socavando nuestro poder de raciocinio. ¿Qué nos ha pasado, me pregunto, en el mundo occidental para que lo real se torne ficción, y ficción de la peor calidad? Una verdadera amenaza al acecho de sus víctimas, que puede ser cualquiera de nosotros. Una araña letal de la mente. Estamos hoy a merced de la desinformación, las informaciones no confiables, las falsas verdades, la posverdad en suma. Y ya se habla del pensamiento mágico dependiente del lavado de cerebro que con toda perversidad se organiza desde las redes. Como los trolls que utiliza el gobierno argentino actual, que es una labor que se podría decir artesanal, si no fuera que estuvieran abonados a las complejísimas investigaciones, hoy por todos conocidos, realizadas a través de Facebook, de la infiltración en Facebook, por Cambridge Analytica y de Messina Group. Herramientas de las que se valen los gobiernos autoritarios, como nuestro, como Trump, para mantenernos a raya y doblegar nuestra intención de voto. El nuestro gobierno es el lado del argentino, quiero aclarar esto. Es la peor de las dictaduras, porque es una dictadura invisible, es una dictadura de la mente. Es sabido que el algoritmo para determinar qué tipo de mensaje y en qué tono se redacta para cada usuario la información que le resulte más convincente, si bien falsa, es un algoritmo que se arma clasificando a los individuos según el tipo de personalidad. Parecería una obra de Orwell actual, de un Orwell actual. Y Cambridge Analytica ha revelado que usa el modelo Ocean, por sus siglas en inglés, clasificando a los individuos en 5 tipos. El factor O son los que tienen openness, aperturas, amplitud de criterio. Pertenecen a quienes se entusiasman con las nuevas experiencias. Se les manda un tipo de mensaje. A los que pertenecen al factor C
son los responsables, los obsesivos. El factor E son los extrovertidos. El factor A son los amables, los bien dispuestos, los contemporizadores. Los del factor N son los neuróticos, quienes sufren de inestabilidad emocional. Por eso se les mandan a cada uno el tipo de mensaje que lo va a convencer, contándole lo mismo. Ocean, el océano, que como nos ha aclarado el presidente argentino a raíz de la aún inexplicada y muy lamentable pérdida en alta mar de un submarino nuestro de la Armada, el océano es muy grande, mientras el submarino es pequeño. Sí, eso explica todo. El problema con la intrusión en Facebook para recabar los perfiles de millones y millones de usuarios radica, por supuesto, en la brecha de la confiabilidad. Pero su uso malintencionado señala algo aún más grave que esa falla de la seguridad de las redes sociales, de la red social más difundida del mundo. Ese problema radica en nuestra propia incapacidad de verdadera lectura, de analizar y sopesar los contenidos y reflexionar al respecto, descartando la chatarra. Es como si ya no supiéramos leer más. Es decir, no sabemos interpretar lo escrito, no sabemos discernir, sopesar y captar los metamensajes y las corrientes internas de la letra, su falsedad siempre mal disimulada. Razón por la cual resulta esencial fomentar a fondo la lectura, resultan esenciales estas fiestas de las letras, ferias del libro, a todo momento de fomentar y promover la lectura. No necesariamente la lectura de los diarios que mienten, sino de la ficción que dice la verdad, que va más allá de la evidencia, que dice una verdad oculta que tenemos que discernir. La lectura no de los libros de ensayos necesariamente, sino de la buena ficción, la que a sabiendas de su valor ficticio nos brinda lentes de aproximación a la realidad, herramientas de encuadre y hasta de defensa. Porque el problema no reside tanto en la información falsa que nos cuelan en nuestras redes sociales o a través de los medios hegemónicos. No, el problema está en creerles, en tragarse todo lo que nos dicen porque apuntalan nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas. En cambio, obras como las de Juan José Arrola invitan al pensamiento lateral, a ver el mundo desde diversos e inesperados ángulos, pero mirando bien, observando la rareza profunda y a medida irónica que cotidianamente organiza el mundo. Obras literarias que enriquecen nuestro pensamiento, que nos permiten derivar sentido del sinsentido que nos rodea y nos instan a poner en marcha nuestro poder de deducción, el mismo que de sorpresa en sorpresa nos lleva a comprender y develar lo que las mismas palabras velan, pero muestran a trasluz. Bien lo comprendió Baudrillard cuando habló de la transparencia del mal, de aquello que se transparenta en las interlíneas, los silencios, los dobleces del lenguaje. En su larguísima, inconmensurable conversación con Fernando del Paso, de Memoria y Olvido, que ya desde el título reconoce el doble juego de aquello que va construyendo la psiquis, leemos una última confesión melancólica de Arriola. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, dice el entrevistado con su agudo y sutil sentido del humor, pero he dedicado todas las obras posibles para amarla. Amo el lenguaje por sobre todas las cosas y me venero a los que mediante la palabra contemporánea han manifestado el espíritu. Después dice, desconfío de casi todas las literaturas contemporáneas, o si vivo rodeado de sombras clásicas que protegen mi sueño de escritor, pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana y en ellos delego la tarea que no he podido realizar. Para facilitarla, les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada, y esto me parece una frase extraordinaria, en que mi boca estuvo gobernada por el otro, lo que oí en un solo instante a través de la zarza ardiente. Es algo que a mí me intriga muchísimo siempre, ¿de dónde vienen las historias? ¿Qué pasa con ese momento del sentarse a crear y toda esta historia va surgiendo como ya hubiera estado escrita, yo hubiese estado escrita en alguna otra parte? De hecho, José Emilio Pacheco cuenta como un día Luis Tomel
Se vencía el plazo para entregar el libro y Arriola no escribía su bestiario, y no lo escribía, y un día se sentó y se lo dictó íntegro. Ese texto maravilloso, complejísimo, de riquísima imaginación, y ese momento, a veces uno lo ha vivido, que se tira de una palabra y surge la historia va surgiendo, y eso es el asombro y la maravilla y la aventura de escribir, y que se transmite a la lectura, ¿no? Por eso, las palabras estas sublimes de Arriola, cuando uno está gobernado por el otro, lo que oí en un solo instante a través de la zarza ardiente, las quiero dejar repiqueteando en el oído de todos los jóvenes que asisten y celebran la fiesta del libro y de la Rioja, esta magnífica fiesta en este lugar extraordinario en el que se ha convertido la UNAM, para mi gran sorpresa, que la conocí hace años, mucho más sencilla, digamos. Porque quiero decirles que no olviden que la lectura, sobre todo de la gran literatura, y el sentido del humor tan arrioliano, son el mejor antídono para mantenernos fuertes y resistentes ante la avasalladora corriente del neoliberalismo a ultranza y de salvaje capitalismo que pretende no solo colonizar y pauperizar nuestros bolsillos, sino también nuestras mentes. Muchas gracias. Luisa, me parece sorprendente, es como si tu voz fuera casi profética, que desde la inauguración, tu conferencia inaugural en la Feria del Libro de Buenos Aires, ya insistías en estos temas sobre la posverdad y sobre la necesidad de recuperar la palabra sincera, la palabra auténtica, y cómo se ha desarrollado después de ese tiempo la situación hoy en día, Sí, las cada vez famosas peor, fake ¿no? news, las famosas fake news. Ahora, a ti te gusta mucho una cita de Chekhov que dice que los intelectuales no son los que van a resolver los problemas, sino que están aquí para plantearlos correctamente. Claro, lógico. ¿Cuál es justamente esa labor del intelectual? Yo creo que justamente es abrirnos el espacio para reflexionar cada uno de nosotros, sobre todo vuelvo a decir, de la ficción. Yo detesto esos libros que tienen la precisa, que presentan la solución. Yo creo que las soluciones son muchas, las respuestas son muchas, y cada uno tiene que poder reflexionar al respecto y encontrarla por sí mismo. Pero me parece muy importante también revivir la figura del intelectual, porque nosotros mismos la despreciamos, ya bueno, pues no somos intelectuales, pero ahora hay que recuperar esa fuerza, porque nos avasalla. Acá es maravilloso, y toda difusión cultural, las cosas que hacen ustedes. En mi país la cultura está perdiendo terreno de una manera pavorosa. Entonces yo soy presidenta de PEN Argentina y estamos peleando mucho justamente por todas esas posibilidades y encarar desde todos los ángulos la posibilidad de abrir las vías de pensamiento y la libertad de la palabra y la defensa no solamente de la palabra, sino la responsabilidad, porque ahora el uso irresponsable de la palabra en los medios es aterradora, ¿no? Uno lee de los distintos periódicos, de las distintas tendencias, y la misma noticia es otra, completamente distinta. Luisa, tú has sido, bueno, tus novelas, ya les comentaba yo al principio, hay algunas que han sido incómodas para el régimen, ya se te censuró, y sin embargo tú dices, tú siempre te has calificado también como una autora incómoda, pero para tus mismos lectores. Te gusta incomodar, te gusta simbrar. En este sentido se relaciona, o sea, ¿de qué manera te gusta simbrar a tus lectores para también generar una conciencia? ¿Cómo lo has hecho a través de tus letras? Bueno, eso uno lo hace un poco inconscientemente también, después me di cuenta un poco. Pero me gustan también los libros que a uno le mueven el piso, que lo sacan de sus certidumbres preestablecidas, que ya vienen en molde, y les abren un panorama que después hay una elección, uno decide por qué lado piensa, pero todo el sistema de pensamiento lateral, ¿no? Hay una frase que yo repito mucho de los indígenas norteamericanos de Sioux, que dicen: el mundo hay que verlo dos veces, pero dos veces simultáneamente. Hay que ver la mirada de frente, que ve hasta la más mínima gota de rocío en la hoja de césped, y la mirada lateral, que ve las sombras que pasan en la noche. Y eso es lo que hace el escritor o la escritora de ficción, sobre todo esa apertura a mundos que están, pero que no son tan visibles, pero al mismo tiempo que nos iluminan esa pretendida visibilidad de aquello que nos encasilla.
Ahora, también has insistido todo el tiempo en la importancia de reconocer dentro de todos estos procesos la literatura hecha por las mujeres y a las escritoras mujeres. Dices que a lo largo del tiempo no se les ha reconocido dentro del canon literario y que han sido expulsadas dentro de todos estos procesos. Hoy en día, ¿cómo ves esta situación de las mujeres como escritoras? Hay una corriente fuerte, ya lo mencionabas tú, hay muchas escritoras argentinas que están sobresaliendo. Muchas, sí. ¿Cuál es la situación actual? No, es cierto que ahora están como de moda. Y por suerte escritoras muy buenas, porque hubo un momento en que la moda de las escritoras eran aquellas que respondían al esquema patriarcal, digamos. Entonces no eran los principales para mi gusto. Justamente son estas que incomodan. Yo tengo esta sensación extraña que nunca logro definirla. De hecho, escribí todo un libro al respecto, que el acercamiento al lenguaje, no el cambio de palabras, pero la manera de ver el peso de cada palabra es distinta en la mujer y el hombre, por un tema de educación, por un tema de no haber accedido a todos los saberes ancestrales, de no pertenecer al canon. Entonces nos permite las cosas y verlas desde otro lugar. Para eso escribí un libro en su momento que se llama El Mañana, que yo tengo ganas de reflotar ahora. El Mañana es un barco, así que reflotar sería la palabra, porque es una novela que publicó acá Fondo de Cultura, porque es esta cosa de qué saben las mujeres del lenguaje que no se sabe comúnmente. Ellas no saben muy bien, pero hay algo que está flotando en ese mundo donde se está diciendo lo mismo desde otro lugar. Y eso es lo importante, mujeres o hombres o los que sean. Ver lo mismo desde todos los ángulos para poder elegir y poder comparar y poder comprender, acceder a una forma de sentido, porque si no es un sinsentido general. En ese sentido, por ejemplo, la autora que tenemos, que estamos celebrando su aniversario, Pinta Amor, ¿de alguna manera llegó a influenciarte? ¿Conoces su obra? Ya hablamos también de Juan José Arreola, pero de Pinta Amor, ¿qué tanto te influenció? ¿Perdón? Pinta Amor. Pinta, qué interesante. No, y hay escritoras maravillosas, Pinta Amor, Rosario Castellanos, gente actual como Rosa Beltrán, como Margot Glantz, es decir, Elena Poniatowska, hay voces interesantísimas. Hay sobre todo de Rosario Castellanos un libro que se llama Rito de Iniciación, o Rito de Iniciación, uno que apareció al final, que surgió 20 años después de su muerte, que es toda la reflexión sobre lo que es la escritura. Y toda esa reflexión de lo que es la escritura, que hace mucho Clarice Lispector, por ejemplo, es una mirada a la creación literaria distinta de la de los escritores. Es un lugar desde la incertidumbre a seguir formando un corpus, digamos, de comprensión. Si bien Octavio Paz dijo que él escribía para poner orden en el mundo, pero no sé si uno quiere poner orden, uno quiere comprender, quiere tener sentido, quiere derivar alguna sensación de una cierta lógica. Pero yo creo que hombre, mujer, cualquiera, todo el mundo tiene un poco de cada cosa, ¿no? Y los géneros vienen, en todo sentido, los géneros vienen muy imbricados hoy en día. Y eso nos enriquece. ¿Cómo? No, ya está. Okay. Bueno, en nombre de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural, yo les doy las gracias por su presencia. Hemos disfrutado de una auténtica conferencia inaugural. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias sobre todo a Luisa Valenzuela por habernos iluminado de esta manera. Gracias. Gracias a usted.